Bueno, mi gente, bienvenidos a otro episodio de La Jugada por Puerto Rico Sports Nation. Mi nombre es Nicole Colón y esta vez no estoy sola. Me encuentro con la que fue, o si lo sigue siendo, la capitana del equipo de softball de femenino, la que nos han representado, que llegaron a estar hasta en segunda posición mundialmente. Así que, Carla, Claudio, ¿cómo te sientes hoy? Bien, gracias por la oportunidad. De verdad que súper agradecida de que nos den el espacio. Perfecto, pues vamos entonces directo al grano. ¿El equipo nacional sigues activa con el equipo o sigues siendo la capitana? Sí, soy la capitana desde el año 2013. Mi primer torneo con el equipo adulto fue en el 2011, que fueron los Panamericanos de Guadalajara. Y sí, ya voy para casi 17 años con el equipo adulto y por ahí me queda un poquito más. Ok, o sea que estás ahora mismo activamente jugando. Sí, estoy activa. Nos estamos preparando para el nuevo ciclo olímpico. Como todos saben, se volvió a incluir el softball en las Olimpiadas. Así que vamos a estar en las Olimpiadas del 2028 si Dios quiere. Hay que clasificar. Pero o sea, vamos bastante confiadas. Tenemos un grupo con mucha experiencia. Así que si Dios quiere, allá vamos a estar. Ok, y ahora que traes el tema, en comparación a otros torneos mundiales, ahora para el torneo olímpico como tal, ¿qué expectativas entonces tienes con tu equipo? O sea, ¿nenas nuevas o necesitas nenas fresh o te quedas con tu mismo núcleo? O sea, ¿qué expectativas tenemos del equipo? Pues mira, una vez se acaban las Olimpiadas del 2020, las de Tokio, ¿verdad? Como federación, ellos se dieron a la tarea de empezar a incluir jugadoras que venían subiendo los programas juveniles. Entonces, desde el 2022 hacia acá, 2021 no hubo torneo. En el 2022 tuvimos los Juegos Mundiales en Birmingham. Y ahí fue donde empieza esta mezcla de juveniles con veteranas. Okay. Y esa ha sido, yo creo que la clave del éxito para nosotras. Nos ganamos en el 2023 la medalla de oro en los Centroamericanos de El Salvador. Primer lugar en las fases de grupo, donde estuvimos en Valencia, España, que fue lo que nos clasificó al Mundial el año pasado. Medalla de plata en Santiago 2023. O sea, esta mezcla... las veteranas como que traen la experiencia, las juveniles traen la energía, ¿me entiendes? Ok, esa es la fórmula perfecta. Correcto. Esa es la jugada, mi gente. Así que jugadoras como Katy García Soto, Camilo Ortiz, Janel Martínez, jugadoras que traen, ¿verdad? Como te dije, la energía. Ahí estamos las veteranas para guiarlas a ellas y yo creo que esa mezcla ha sido... crucial para nosotras y entiendo que de cara al 2028 va a ser lo mismo. Estamos empezando también a integrar otras jugadoras un poquito más jóvenes, cosa, ¿verdad? De que puedan llegar al 2028 y ayudarnos de igual manera. Qué bueno que mencionas también la parte de la experiencia, porque obviamente hice mi research y vi que Carla es assistant coach o fue assistant coach en South Florida Bulls Pitching Staff del 2022. No tan solo eso, ella también jugó para ese equipo en el 2014-2015, pero en ese equipo también se encontraban 3 jugadoras boricuas. Entonces, ahora mismo, sí. Exacto. Sí. Pues, y ahora que esa transición, ¿cómo fue de jugadora a ser coach y encontrarte con jugadoras boricuas en el mismo equipo? Pues tenemos a Katy García Soto, que ahora mismo es segunda base de las prodigiosas de Sabana Grande en el softball superior. Camilo Ortiz está con las Caribeñas de Salinas y Alana Rivera está con nosotras con las Bravas de Sidra. De verdad que ha sido una experiencia bien bonita. Yo creo que cuando empecé en USF, mi mayor obstáculo fue... Entiendo que la cercanía en edad a la jugadora. Yo entré con 27, 28 años. Pues a veces no importa, ¿verdad? La trayectoria que tú lleves como jugadora, las estadísticas no importan las medallas. Tú igual te tienes que ganar el respeto de la jugadora. Claro. Así que tú con 27, 28 años, esa cercanía se me hizo un poquito difícil, ¿verdad? Entrarle a la jugadora. Pero ya voy para mi 5ª temporada con ellas. Acabamos de terminar un año sumamente exitoso. Soy la entrenadora de las lanzadoras, algo que disfruto muchísimo. Yo soy una estudiante del juego, no me conformo, o sea, yo no lo sé todo. Quiero seguir aprendiendo hasta el día que me retire. Así que tener a Lana, Katy y Camila en el equipo, una experiencia muy bonita. Mucha gente me pregunta, o sea, ¿cómo le haces para no mezclar? Porque es como yo digo, durante el año yo soy su coach. Llega el verano y nos convertimos en compañeras de equipo. Entonces, ¿cómo ellas le hacen para no cruzar esa línea de yo
todo el año soy Coach Carla. Okay. Todo el año. O sea, ellas pasan mucho trabajo. Por ejemplo, Alana, que se graduó ahora. Ella ya terminó con nosotras en USF. Recibo un mensaje de ella hace 3 días y todavía sigo siendo Coach Carla. ¿Sabes? Que es como que ese respeto que nos tenemos, ¿verdad? Una a la otra, está ahí todo el tiempo. Ellas no... ¿Sabes? Mientras estamos en USF, Katy, por ejemplo, nunca me habla a mí como me hablaría quizás como cuando estamos juntas en el equipo nacional. Camil lo mismo. O sea, ya a mí me toca ahí como que darle los jalones de orejas que tenga que darle. Claro. Ya me toca ser su coach. Y no titubeo a la hora de decirle, mira, ¿qué estás haciendo? He subido a la loma a decirle a Katy, mira, Katy, esa bola era tuya. ¿Sabes? No, como que no titubeo, no tengo miedo. ¿Por qué? Porque al final del día, pues las estoy ayudando, ¿verdad? A seguir desarrollándose y a seguir creciendo como jugadoras, es la idea. Seguir creciendo como líderes dentro del terreno. Así que ha sido bien interesante, pero de verdad que ha sido de mucho aprendizaje para todas, para las 4. Claro. Porque en algún momento se va a encontrar en la misma posición, así que, seguimos porque todavía nos falta. Claro. No, y qué mejor que una líder que ya ha sido coach, que sea también tu compañera de equipo y que esté dentro del diamante ahí ayudando. O sea, que el trabajo en conjunto sea lo más importante. Pero qué bien que entonces traes eso a colación porque los roles son bien importantes. Sí. Cuando te toca ser coach, eres coach, pero cuando eres compañera, pues eres compañera. Así que eres la apoderada del equipo campeón del año pasado, las Bravas de Sidra. ¿Cómo entonces de ser jugadora, coach y entonces ahora apoderada, pero no tan solo de cualquier equipo, sino del equipo campeón? O sea, ¿cómo se siente la satisfacción que te da tú decir, ok, ya he pasado por estas 3 etapas, pero esta ha sido como que la más exitosa? Sí, pues mira, esta es mi primera temporada como apoderada. Ya con la franquicia de las Bravas de Sidra llevo 6-7 años. Pero somos un equipo que hemos sido ya varias franquicias, ¿sabes? Venimos juntas desde hace mucho tiempo. En su momento fuimos las Cangrejeras de Roosevelt, fuimos las Artesanas de las Piedras, las Criollas de Cagua, ¿sabes? Que venimos subiendo todas juntas, y ahora somos las Bravas de Sidra. Ha sido bastante interesante poder ser jugadora, apoderada a la misma vez. Pues hay unas cositas que ya cuando se canta Play Ball, yo tengo que dejar de pensar en cosas que están pasando fuera del terreno. Está corriendo bien la cantina, la seguridad, que el fanático tenga una bonita experiencia, ¿sabes? Ya han pasado unas situaciones donde yo estoy dentro del terreno de juego y hay situaciones quizás pasando en las gradas que yo tengo que decir, espérate, o sea, esta no es la idea, ¿sabes? La idea es que se disfruten el espectáculo que se está dando. Pero ha sido muy bonito, de verdad que, como te dije, a mí me gusta aprender, sigo aprendiendo, para mí todo es un aprendizaje. Y la idea en realidad es, pues, traer una propuesta fresca, algo nuevo, cómo puedo, ¿verdad? Innovador, qué podemos hacer para poner la liga de softball superior femenino donde de verdad merece estar. Uso como ejemplo quizás División 1 donde coacheo. ¿Qué cosas, qué ideas puedo traer acá? Allá el enfoque siempre es el fanático. ¿Qué podemos hacer para darle una bonita experiencia al fanático? Que en realidad son ellos. La razón por la que, ¿verdad? Quizás estamos aquí, ellos son los que nos apoyan todo el tiempo. Pero sí, yo creo que mi mayor challenge ha sido ese. Es cómo puedo, ya una vez empieza el juego, cómo me puedo desconectar de lo que es las cosas, ¿verdad? Externas que están pasando, pero hasta ahora, hasta el momento, todo ha corrido bastante bien. Todo ha fluido bastante bien, qué bueno. Sí, yo pienso que eso también es más mental que físicamente, aunque físicamente drena un poquito también porque tienes que estar de lado a lado. Y con la mente entonces es que trabaja el cuerpo, así que prepararse mentalmente para, como bien dices, darle una experiencia, porque como bien mencionaste, el fanático es tu mejor promoción de mercadeo. Ellos son los que llevan la voz, ellos son los que dicen vamos para el juego porque se pasa brutal, porque esto pasa aquí, esto pasa acá. Así que el hecho de que tengan el fanático. Yo te admito, yo fui al juego de las Cangrejeras a animar, a comentar el partido y wow, yo la pasé brutal. Como que cuando se acabó el juego, le digo a Guachao,
yo no sabía lo bien que se pasaba en Sí, estos juegos, sí. pero es por la poca promoción que también le dan a este deporte. Y esto también es un llamado a todos los que nos están viendo, porque ¿cómo es posible que tenemos a las mejores, ya aprobadas, a las mejores atletas mundialmente de este deporte aquí en Puerto Rico activamente jugando en una liga y nosotros no vayamos a apoyarlas? Y sí, el equipo, cuando están juntos, el equipo nacional nos representan, pero qué mejor que ver que ellas están representando un municipio, como bien dijiste, es la cultura, el cuestión de que se estén cambiando de un municipio a otro, buscando el apoyo también local. Así que esto yo le exhorto a todos los que nos están viendo a darse la cita, a seguir todas las páginas del softball, de los equipos de softball, que todas tienen páginas también, porque yo hice el research. Y de verdad que es que se dan buenos, se dan buenísimos. Así que, entonces, como uno de los halagos también que busqué es que eres también coach, el pitching coach de este equipo de US. De USF. Exacto, de USF. Pero entrenaste a la 3-time All-American que tuvo una temporada senior histórica, ganando premio de lanzadora del año en División 1, mi gente, en el 2022. Eso no está fácil, pero cuán orgullosa tú puedes, o sea, ¿cómo tú recibes esa noticia de que, wow, yo coaché a esta muchacha y mira todo lo que logramos, cuán sacrificado fue ese camino? Pues mira, yo llego a USF en el 2021. Ya había coachado en otra universidad, pero todavía no había coachado a nivel División 1. Okay. Entonces, en ese momento me encontraba viviendo en Puerto Rico. Me mudo a Puerto Rico tratando, ¿verdad?, de traer lo que ya había aprendido en los Estados Unidos para ver si lo podía, ¿verdad?, traer toda la información aquí y ayudar a las muchachas, ¿verdad?, ayudar al deporte a desarrollarse. Vuelvo a tomar la decisión de irme a los Estados Unidos y me encuentro con Georgina. Okay. Me encontré con Georgina en el equipo de USF. Allá le quedaba un año más. Y te puedo decir que no todo el tiempo se le da a un coach una oportunidad de aprender mutuamente. Yo aprendo de ti, tú aprendes de mí. Claro, ¿Me entiendes? claro. Yo le doy gracias a Dios de la oportunidad que se me dio de poderla haberla coachado. Aprendí tanto de ella. Es una jugadora espectacular. Yo digo que ella es una genio del softball. O sea, es increíble. Ahora mismo se encuentra en Japón jugando a nivel profesional. Okay. Una liga a la que no todas las jugadoras llegan. Y de verdad que fue una experiencia muy bonita. Verla lanzar siempre fue un verdadero honor. O sea, ella es una artista de lo que es, ¿verdad?, la destreza del lanzamiento. Así que para mí fue una experiencia de verdad que yo puedo decir, de verdad que sin que se me quede nada por dentro, que yo quizás si no la llego a encontrar, o sea, si no llego a ser su coach, yo quizás no estaría donde estoy hoy. De todo lo que aprendí de ella, de todo quizás lo que ella aprendió de mí, pero de verdad que me da mucha alegría verla poder triunfar en lo que es en el deporte que a mí tanto me gusta, no tan solo en la Liga de Japón. Juega profesionalmente en los Estados Unidos, juega para el equipo nacional de Gran Bretaña. Ok, wow. Que al igual que yo, va a tener la oportunidad de poder clasificar a unas Olimpiadas, así que qué mejor, ¿verdad?, que ver una atleta tuya poder cumplir sus sueños al más alto nivel. Wow, y en las Olimpiadas, ¿tú te imaginas que te encuentres con ella en la Olimpiada? Sí, ya lo hemos hablado. Ya lo hemos hablado, o sea, yo le digo, en algún momento me voy a encontrar contigo, sea un clasificatorio, sea un mundial, en algún momento nos vamos a ver. Pero en realidad, o sea, fuera de la competencia, yo sé que va a ser un momento especial para las dos. O sea, por pues, la trayectoria, quizás la relación que tenemos. Yo creo que ese es el ejemplo perfecto de cuando un estudiante quizás, ¿verdad?, para mí, yo espero que no, pero cuando un estudiante a veces supera al maestro, el maestro nunca se siente mal porque un estudiante le supere, porque el maestro lo crió, el maestro lo enseñó, así que el hecho de que tú veas eso también, que tu estudiante te supere, pues es como que, pues sabes que me siento orgullosa, no me voy a sentir mal, porque esto es un proceso que ambas pasaron por ese proceso del entrenamiento, de los sacrificios, así que, mano, estaría bien cool que se encontraran otra vez. De verdad que sí. Y te pregunto, en este nivel olímpico, ya habías mencionado que ustedes en el Panamericano también quedaron campeonas, medalla de oro, pero
¿Cuál sería entonces el challenge de qué equipos se les hace más difícil enfrentar en este torneo del Panamericano? ¿Y cómo comparas un torneo con el de la Olimpiada? Claramente uno es más grande que otro, pero a nivel de jugar softball contra estos equipos, mira, siempre se le hace difícil un equipo más que otro. O sea, expectativas de un torneo versus el otro. Pues mira, en un torneo, por ejemplo, como unos centroamericanos, no vemos un equipo como Canadá, no vemos un equipo como Estados Unidos, que ahora mismo son nuestros rivales más cercanos a nivel de las Américas. En un Panamericano ya estás enfrentándote a esos equipos. Nunca se trata quizás de el talento que tengamos en el papel, es más la preparación con la que vienen esos equipos de cara a estos torneos. Nosotras, como te expliqué ahorita, somos una mezcla de jugadoras jóvenes que siguen activas a nivel colegial y somos una mezcla de veteranas. Muchas de estas veteranas se encuentran coachando a nivel División 1. O sea, que están desde agosto hasta mayo trabajando. Yo no lo puedo llamar un trabajo, ¿sabes? Para mí eso es... Yo lo doy gracias a Dios de que puedo hacer lo que hago porque... ¿Cómo puedo decirle trabajo a yo ir al parque todos los días? Ok, claro. ¿Sabes? No es que me siento en un escritorio ¿sabes? De 9 a 5. Para mí, yo no... Se me hace no muy lo difícil. Considera trabajo. No puedo. De verdad que no puedo. Y de verdad que el presupuesto que tienen estos equipos como Estados Unidos, Canadá, a las jugadoras canadienses, por ejemplo, le pagan por entrenar todo el año. Al igual que las jugadoras de Estados Unidos que reciben, ¿verdad? Una cantidad de dinero para poder pertenecer al equipo nacional de Estados Unidos. En nuestro caso, por ejemplo, ese no es ¿verdad? Ese no es el caso. Tenemos que hacer de Villas Castilla básicamente para poder mantenernos, para poder entrenar todo el año. Cuando estas jugadoras vienen entrenando todo el año, llegamos a las competencias y ya ellas llevan entrenando meses y meses y meses, y nosotras quizás por nuestros compromisos, por quizás falta de presupuesto, por muchas razones, pues nos podemos reunir 2 semanas antes de un torneo y llegar. Pero siempre gana el orgullo con el que nosotras jugamos, siempre gana la química de equipo que tenemos, que nos ha costado mucho, o sea, gracias a Dios que tenemos un grupo de muchachas excelentes, pero igual, la química del equipo es algo que tú tienes que desarrollar. Y lo orgullosa que estamos nosotras de poder ponernos esos uniformes, no tan solo las que nacimos aquí, sino las que vienen de afuera. Que juegan con el mismo orgullo con el que juego yo, con el que juega Yanel Martínez, con el que juega Camilo Ortiz, que somos 3 jugadoras que nacimos en la isla. Y a veces no importa cuánto tiempo lleven estas jugadoras entrenando, nosotras, esa pasión con la que jugamos, ese deseo de poder traerle a nuestra gente una medalla, pues nos ha ayudado a ganarle equipos como Canadá. Estados Unidos no hemos tenido la oportunidad de ganarle. Todavía. Sí, yo no dudo que lo podamos hacer, ¿sabes? Nunca hay duda. Simplemente que pues ellos son la potencia, ¿verdad? Mundial. Entre ellos y Japón pues son equipos de verdad que increíbles. Pero yo creo que el mayor obstáculo de nosotras de cara a este tipo de competencias como centroamericanos y panamericanos es siempre la preparación. Ok. Recuerdo, antes de entrar aquí, habíamos mencionado que yo estuve trabajando también en la radio en La Garata, y yo estuve cuando Playmaker y tomó la iniciativa de regalarles al equipo unos tenis, unos cleats, porque realmente con los cleats que ellas tenían, pues prácticamente no estaban en condiciones como para poder enfrentarse a otros equipos. Que traigo esto porque, a ver, has mencionado que esa es la parte más difícil, pero ¿cómo entonces, dentro de esa frustración, que yo sé lo que es esa frustración, porque atleta al fin, todas las atletas tenemos ese mismo problema, que no tenemos los recursos, no tenemos las facilidades tampoco, ¿sabes? Nosotras tenemos que mendigar, y más las mujeres que tenemos otros compromisos, como hay algunas que son madres, hay algunas que tienen que responder por sus hijos, que tienen trabajo, que no tienen el tiempo necesario como para poder prepararse. Yo tengo un niño de 3 años. Mira para allá. O sea que es difícil también acoplarse a tu vida personal, a la vida de atleta. Pero entonces, cuando Playmaker tomó esa iniciativa, ¿cómo lo tomaron las chicas? ¿Fue de motivación? Sí. ¿Cómo entonces, después de ese suceso, cómo empezó a subir el equipo? Pues mira, todo sucedió, como yo creo que la palabra
¿verdad? La mejor palabra es frustración. O sea, dentro de mi frustración como líder del equipo, decir, mira, estamos segunda en el mundo, pero nos presentamos a estos torneos y yo voy a practicar con una camisa blanca, aquella va a practicar con una camisa roja, ¿sabes? Cuando tú ves cuando tú eres ya número 2 en el mundo, número 3 en el mundo, tú tienes que empezar a actuar como Estados Unidos y Japón, que son los como equipos campeones. Sí, como, claro. como el equipo que somos, o sea, como la organización y como el equipo que somos. Ya es una cuestión de orgullo, ya es decir, mira, tenemos que poder presentarnos y dar una buena impresión cuando llegamos a estos torneos. Todo el mundo con la misma ropa, todo con los mismos zapatos. Para mí la clave está en los detalles. Claro, claro. Tú ves a Estados Unidos con el mismo bulto, los mismos cascos, los mismos zapatos, la misma ropa, todas, ¿sabes? Todas tienen la misma camisa, el mismo color, todos los cortos, ¿sabes? Tú nunca las vas a ver a ellas vestidas de manera diferente. Y como te dije, soy una persona sumamente detallista. Quizás a veces es algo que, pues, me juega en contra, pero no es algo por lo que voy a pedir perdón, ¿me entiendes? Claro, claro. Y cuando pasó eso, pues, acabamos de ir a unos centroamericanos donde nos presentamos a practicar. Llegamos a las prácticas con ropa diferente y decía, mira, ya no podemos más. Y si no vamos a recibir quizás estas cosas que estamos pidiendo, pues yo voy a tener que, como decimos por ahí, abrir la boca y pedir lo que nos merecemos. Hacer ¿sabes? el llamado, Sí, hay que hacer el llamado. Y lo hice, de verdad que es algo de lo que no me arrepiento. Me dolió un poco que quizás hubo unas cosas que salieron de contexto, que se señalaron unas personas que no había que señalar. Pero son cosas que pues en las redes sociales se dicen muchas cosas. Claro. Y sí, Play fue una de las personas. En realidad siento que cuando Play me da la llamada es cuando explota todo. Se entera todo el mundo. En ese proceso se nos acerca a la Fundación La Máquina de José Berrío. Fueron ellos quienes nos donan gran parte de la ropa que utilizamos para ir a los Panamericanos del 2023 en Santiago. Zapatillas, Play nos da los ganchos, conseguimos cascos, bultos. Wow, nos veíamos brutales. Okay. Y la gente lo decía, era como que, wow, ustedes se ven. Y así mismo jugamos. Era como que, porque tú sabes. Uno cuando se siente bien, sí, juega bien y por ahí para adelante. Eso tiene mucho que ver, sí. Y sí, Play nos dio los ganchos, unos ganchos espectaculares, o sea, con la bandera, fueron customizados. Y las muchachas están sumamente, o sea, me hubiese encantado que hubiesen podido ver el review que hicimos como equipo. Claro. Verdad que no lo anunciamos en las redes sociales ni nada, pero a todas se le dio su bulto con todo lo que necesitaban. ¿Sabes? Sandalias para salir del juego, zapatillas, ganchos, cascos, todos los uniformes, tantas cosas, pero era justamente lo que las muchachas se merecían, ¿entiendes? Ya muchos años de tanto sacrificio, de tanto trabajo, poder llegar a ser número 2, número 3 en el mundo, no, eso no fue regalado, ¿me entiendes? ¿Sabes? Muchos años de tantas cosas, era como que, mira, muchacha, aquí está, o sea, y era más una conversación que siempre tuvimos como equipo, era como que, mira, Carla, estos pantalones no me sirven, no me suben, y esa incomodidad, yo no podía tolerar que me llegara una jugadora y que se pusiera un uniforme y que dijera, mira, Carla, yo no traje nada para ir a una práctica. No traje ropa para, pues mira, ponte el pantalón negro, un legging negro que tengas, porque de verdad que no tengo nada para darte. Y ya estábamos, ya por lo menos yo como líder del equipo, estaba en una posición que yo decía, mira, ya no puedo más, yo tengo que decir algo, tengo que abrir la boca. Traté de hacerlo con el máximo respeto, agradeciéndole a las personas que siempre nos han dado, ¿verdad?, la mano. Y yo entiendo que fue, una experiencia de aprendizaje para muchos, pero al final del día, me da mucha alegría que las muchachas pues pudieran tener las cositas, ¿verdad? Que claro, los recursos que se necesitan y yo les admito, yo realmente si yo tengo un uniforme que me encanta, yo voy a darlo todo, ya sea en el baloncesto, en el flag football, en softball, lo que sea, que de hecho de eso estaba hablando también, el equipo de las cangrejeras tienen también su correíta holográfica, o sea, es que yo soy, como mismo me veo, mismo me voy a sentir y yo me voy a hallar todo el juego, así que el hecho de que las nenas se sientan bien con un buen uniforme, como bien dijiste, con buenos ganchos, eso cambia el ritmo del equipo, eso cambia el ritmo del juego, así que el hecho de que nos hayan representado de tal manera, bien orgullosa, obviamente, pero
cuando entonces hablamos, o sea, ¿qué mensaje entonces pudieses dar aquí, que te estamos dando el espacio para la liga de softball, a todos aquellos? O sea, ¿qué podemos decirle a toda esa gente para atraerlos a la liga como espectadores? Pero más como espectadores, yo quisiera que dieras un mensaje para hacer el llamado de que también necesitan recursos, necesitan parques. Necesitamos ayudas económicas para esta liga. Así que, ¿qué mensaje podemos dar ahora para darle 20,000 shares a este video? Pues mira, esto de yo ser apoderada de las Bravas de Sidra, por ejemplo, Axel Iván González y Miguel Velázquez fueron nuestros apoderados por los últimos, desde que se abrió la franquicia, desde que empezó la franquicia. Ellos son los pioneros, ellos son los que, ¿verdad? Hicieron un sinnúmero de sacrificios para que la franquicia se pudiera mantener. Ya la liga ha llegado a un nivel, y nosotros como franquicia hemos llegado a un nivel donde ellos dijeron, mira, Carla, tenemos que ser honestos con nosotros mismos y hay que ser realistas. Ya por lo menos económicamente se nos está haciendo muy cuesta arriba poder manejarlo todo. Como te comenté, en el proceso de cuando se hace el llamado en el 2023 para lo del equipo deportivo, Dios pone a la Fundación La Máquina en mi camino, y ellos no conocían tanto el deporte de softball. Nos ven a nosotros al equipo nacional y en ese transcurso van a unos jueguitos de softball superior, les gusta lo que ven. Nosotros por lo menos como franquicia traemos bastante fanaticada. Nuestra fanaticada, como mucha gente sabe, el pueblo de Sidra es un pueblo deportista. Sí. Así que ese parque siempre está full. A ellos les gusta lo que ven y son ellos los que deciden tomar las riendas del equipo. Ellos, pues, ¿verdad? Nos han podido proveer unos recursos que de verdad que tengo que darle las gracias porque tenemos muchas cosas a las que quizás no teníamos acceso hace unos años atrás. Y de verdad que la inversión que están haciendo, de verdad que es increíble. Pero es lo que estábamos hablando ahorita, o sea, sigue siendo, no importa lo que tú inviertas, no importa lo que, sigue siendo el fanático. Yo creo que la pieza más importante en nuestro deporte, quizás pasa en el baloncesto femenino también. Hay un estigma, se dice en inglés, como hay esta perspectiva de que las jugadoras son poco femeninas, ¿verdad? Claro. ¿Para que yo voy a ir para el juego? ¿Para que yo voy para allá? Si eso, la palabra que decimos en Puerto Rico es machúa, ¿sabes? Claro. Y me da mucha pena, ¿verdad? Que hay muchos fanáticos que todavía no se da la oportunidad de ir a un juego. Yo me he encontrado personas en los parques que me dicen, wow, ¿tú te maquillas para jugar? Yo sí, yo me maquillo para jugar, ¿sabes? Yo soy una fémina, me gusta maquillarme, me gusta verme bonita. Y así como yo, hay muchas. O sea, tenemos una Brooke Nelson que tú la ves fuera del terreno, tú jamás pensarías que juega softball. Jamás. O sea, es una muchacha sumamente bonita, que si tú vas si la gente se diera la oportunidad de quizás ir a un juego, diría, mira, wow, ¿sabes? Hay muchachas que no tan solo son quizás bonitas, pero cuentan con la destreza, ¿me entiendes? Que Brooke es una jugadora de mucho nivel, que le ha traído una de las mejores refuerzos que ha pasado por el softball superior. Yo solamente le pido a la gente que se dé la oportunidad de ir a un juego. ¿Sabes? Mírate el ejemplo de Caitlin Clark, por ejemplo. O sea, no es la jugadora más femenina que tú has visto quizás en la WNBA, pero la destreza, la mete de tres, ¿sabes? Es una jugadora que ha traído a la gente a la cancha por su destreza y por lo buena que es como jugadora. Y es lo que yo le pido al fanático, por favor, hay que darse la oportunidad, de verdad. Vayan a un juego, vean que si somos un país donde el béisbol es uno de los deportes principales, ¿qué te dice a ti que no te va a gustar un juego de softball femenino? Un deporte que es bien movido, es muy rápido, es divertido, ¿sabes? Y ver mujeres que hacen doble play, que dan jonrones, que le dan duro a la bola. Lo más que le interesa a la gente es la manera en que lanzamos la bola. Que la gente siempre lo encuentra como que súper, ¿sabes? ¿Cómo ustedes lo hacen? ¿Cómo? Pues mira, hacer la oportunidad y vengan al parque, ¿sabes? Es de verdad que una experiencia súper... Es bien bonita para el fanático. He conocido mucha gente súper fanática del béisbol, específicamente peloteros profesionales que no sabían del softball
van a un juego y dicen, ya pero esto me gusta más que el béisbol, ¿me entiendes? Ah, Es como claro, que, ¿sabes? claro. Si le está pasando a un pelotero que ha jugado a nivel profesional, ¿qué te dice a ti que una persona, por ejemplo, que es bien fanático del béisbol AA, date la oportunidad de ir a un juego de las Bravas? Y yo te aseguro que no vas a querer faltar a más ninguno. Wow, yo no sé, pero ella ya está invitando a Sidra. Sí. Guachao, yo no sé. Esto aquí es de cangrejeros, pero ella está diciendo vayan para de las Bravas. Sí. Local, yo estoy de acuerdo. Es como tú dices, es que también en Sidra la comunidad también es como que mucho más cerrada. Ellos apoyan mucho lo local, así que eso realmente me gusta y yo también les exhorto a que desen una vueltita por uno de los juegos. Si eres de San Juan, o sea, en San Juan hay equipos, en Ponce hay equipos, yo soy de las Leonas, pero no se lo digan a nadie. O sea, en todo Puerto Rico hay un equipo de softball cerca de ti, así que date la oportunidad, vayan a pasear, pero un dominguito, un sábado, desen la vuelta porque realmente se pasa brutal y los juegos se ponen bien interesantes. Para el juego que yo fui de las cangrejeras contra las Brujas de Guayama, en el segundo juego las Brujas estaban ganando y no fue hasta la última o yo creo que la quinta, sexta entrada que las cangrejeras hicieron un rally de 8 carreras. O sea, eso estuvo brutal, así que es bien interesante de la manera en que estas jugadoras se acoplan también en la comunicación, en las jugadas que ellas crean. Yo estoy totalmente de acuerdo, desen la vuelta porque no se van a arrepentir. Ahora, esto sí. La fanaticada se ponen un poquito intenso porque realmente también en ese juego de las cangrejeras hay como que mucha gente gritándole al árbitro por el picheo, que cantó mal, que cantó bola, que cantó strike. Así que yo quiero entrar en este tema bien rapidito, bien por encimita, pero es que en esta semana hubo un suceso en uno de los programas de televisión con Playmaker, que es del que estábamos hablando, y lo invitaron a opinar sobre un suceso que pasó en un juego juvenil de baloncesto, pero lo quisieron vender como... Y entonces hubo una pelea entre los padres de esos jugadores y lo quisieron vender como si eso fuese parte del deporte en Puerto Rico. Y Playmaker defendió muy bien su punto en el sentido de que no tiene que ver con el deporte. Yo sé que aquí en Puerto Rico nosotros somos bien pasionales y nos gusta ganar, a nadie le gusta perder, pero hay maneras de comportarse. Tiene que haber una ética del fanático a la hora de comportarse en el juego. Lo estamos viendo en el BCN también, cómo la fanaticada le tira las botellas a los árbitros. Y rápido los medios de comunicación lo tornan como si fuese parte del deporte. Y yo quisiera dar mi opinión, y Carla también se puede unir a esto, porque como apoderada, pues eso tiene mucho que ver también dentro del campo de softball o en la cancha de baloncesto, pero tengo que dársela a Playmaker en el sentido de que lo llaman solamente para opinar cuando algo malo pasa. Y no tan solo eso, pero aquí en Puerto Rico sí se celebran los logros, pero es bien... Aquí lo que gusta, o cuando se trata de un canal de televisión, lo que busca son ratings. Y se los digo porque yo trabajo en un canal de televisión también. Y lo que buscan es rating. Pero, ¿por qué buscan rating con lo negativo? ¿Por qué estamos manchando el nombre del deporte? Cuando realmente ese suceso no tiene que ver con el deporte, sino tiene que ver más con la sociedad en la que estamos viviendo. La sociedad mentalmente están drenados, están pasando por tanto que cuando vienes a ver se desquitan dentro de una cancha de baloncesto o dentro de un campo de softball. Así que quiero recalcar el hecho de que mentalmente tenemos que ir preparados a ver un juego y llevar las dos bolsas. Pero esto está brutal porque esto yo se lo estoy diciendo al fanático, no se lo estoy diciendo ni al atleta, porque el atleta sí va con ambas bolsas de ganar y perder, pero el fanático como que a veces se le olvida que ellos son parte del juego. Ustedes son espectadores, ustedes son el ambiente que se crea dentro de una cancha o dentro de un campo. Así que las vibras que ustedes fuera de la cancha o del campo traigan es lo que se vive dentro de la cancha o del campo. Y Carla, me gustaría entonces saber tu opinión en este tema, porque habías mencionado que como apoderada a veces pasan cosas fuera del campo que tú como jugadora que estás dentro, pues eso a veces
te distrae, pero tratas de que no te distraigas. Así que, ¿cómo entonces puedes manejar como apoderada y jugadora este comportamiento? Pues mira, este pasado fin de semana, específicamente tuve una situación con unos fanáticos. Para mí es sumamente lamentable que pasen este tipo de cosas. Yo no puedo entender cómo el fanático no puede simplemente pagar su entrada, sentarse a ver su juego, disfrutar del espectáculo sin tener que quizás meterse con la jugadora, sin quizás tener que meterse con los dirigentes, los árbitros. Sabes que la situación de los árbitros, y no es solamente aquí en Puerto Rico. Claro. Es una situación que está pasando, quiero pensar que a nivel mundial, o sea... Claro. La situación de los árbitros, pero eso es otro tema. Podemos estar 2 horas hablando de ese tema. Sí, no, pero nada, pues tuve una situación con unos fanáticos. Yo normalmente lo puedo manejar bastante bien. Ya una vez hace unos gestos o dices quizás palabras, ¿verdad? Comentarios donde ya te vas un poquito más personal, pues ahí ya para mí se me hace difícil no decir algo, no decir, mira, se lo comenté los otros días a uno de los coaches de las Leonas de Ponce. O sea, yo tuve que decir, mira, el espectáculo somos nosotras. El espectáculo, por más que, como te vengo comentando, que para nosotros que el fanático vaya al juego es sumamente importante. Pero también es importante, ¿verdad?, que vayan y que disfruten del espectáculo sin causar algún tipo de, ¿verdad?, de situación, quizás como pasó en el juego de baloncesto en Junco. Y el espectáculo somos nosotras, ¿sabes? Al final del día, tú vas ahí para ver tu juego, para disfrutar de lo que estamos haciendo. Y es muy lamentable que este tipo de situaciones opaquen quizás lo que está pasando dentro del terreno, lo que estaba pasando en esa cancha. Entiendo que ¿verdad? La situación pasó en el medio de un juego de baloncesto. Sí, en pleno juego. ¿Sabes? Quizás un juego que estaba bien bueno, que estaba pegado, y vienen estos padres, empiezan a... de verdad que no sé de las razones. Quizás tenían que ver con el juego, quizás no. Pero es... De verdad que no es el lugar, ¿sabes? Estoy segura que eran adultos que fácilmente pudieron haber dicho, mira... sea el problema sea lo que sea que tengamos que arreglar, vamos a esperar que se acabe este juego y lo resolvemos fuera de la cancha. ¿Me entiendes? ¿Sabes? Entonces, ahora es en lo que todo el mundo se está enfocando. Nadie está hablando del juego. Ni siquiera he escuchado los nombres de los equipos que estaban jugando. Claro. Y quizás era un juego bien importante para esos niños. Estos niños que son bien apasionados por lo que hacen, les apasiona el baloncesto, les apasiona ir a jugar, se acuestan la noche antes esperando para irse a jugar, para que pase este tipo de cosas. Para mí lo encuentro demasiado triste. Y es algo que pasa muy seguido, como dijiste, pasa en las ligas profesionales. Me pasó los otros días en uno de nuestros juegos y de verdad que es bien lamentable porque yo como apoderada no puedo permitir que pasen esas cosas, pero estoy en una posición mucho más difícil cuando estoy dentro del terreno y tengo que decir, árbitro, dame tiempo para decirle al fanático, mira, por favor, ¿sabes? Así que es seguir pidiéndole a los padres, fanáticos, no tienen que ser padres, o sea, de que piensen en todos los sacrificios que hacen estos niños, todos los sacrificios que hacemos nosotros como jugadoras en cualquier deporte, o sea, que no opaquen el espectáculo, ¿verdad?, que se está dando, y estoy de acuerdo con Play. Antes de que pasara todo esto, yo estoy segura que nadie sabía que Amanda Serrano se iba a ganar $14 millones en su pelea. Luego que él lo dice, eso de todo lo que está hablando la gente. O sea, que hay que hacer un mejor trabajo resaltando las cosas bonitas que están pasando, que sí lo estamos haciendo, pero, ¿saben? Entiendo que no era como para abrir este foro en un programa que ven, entiendo que bastantes personas, solamente para hablar de algo negativo que pasó en un juego. O sea, vamos a hablar de las cosas positivas que de verdad están pasando. O sea, que se pudo hablar en cualquier otro momento, sí, pero hay más cosas positivas pasando que negativas. ¿Sabes? Claro. Y eso hay que resaltarlo. Sí, mira, no manchemos el nombre del deporte en Puerto Rico. Nosotros somos pasionales y qué bueno, porque eso nos enorgullece, pero vamos a resaltar lo positivo en vez de lo negativo. Así que, Carla, te doy gracias por estar aquí conmigo. De verdad que es un honor tenerte aquí. Espero que se repita pronto, aunque yo le vaya a las Leonas, pero no pasa nada. No importa. Así que, nada, los dejo entonces. Gracias por sintonizar La Jugada por Puerto Rico Sports Nation.